En el siglo XXI las guerras ya no siempre se libran con armas ni soldados. Hoy los aranceles, las sanciones y las cadenas de suministro rotas son las nuevas trincheras. Estados Unidos ha declarado una guerra comercial que no solo enfrenta a China, sino al mundo entero. Todos, de alguna manera, estamos en medio de este conflicto. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fujita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Una guerra comercial es un conflicto económico entre países en el que, en lugar de utilizar armas o ejércitos, se emplean barreras al comercio, como aranceles, cuotas, subsidios y sanciones, para proteger industrias locales, castigar prácticas comerciales consideradas injustas o presionar políticamente al adversario. A diferencia de las guerras tradicionales, no hay disparos ni invasiones, pero sí consecuencias reales y profundas. Aumentos de precios, pérdida de empleos, distorsión de mercados y un clima generalizado de incertidumbre global. La guerra comercial es, en esencia, una confrontación por el control del flujo de bienes, servicios y, cada vez más, de tecnologías y datos. Este tipo de conflictos no es nuevo. A lo largo de la historia se han producido numerosas tensiones comerciales, especialmente cuando las grandes potencias sienten que su lugar en el orden económico mundial está siendo amenazado. Durante los siglos XVI y XVII se produjo una enconada pugna entre el Imperio Español e Inglaterra por el dominio del comercio marítimo, las rutas transatlánticas y el acceso a los recursos del Nuevo Mundo. En el siglo XVII, Inglaterra y los Países Bajos se enfrentaron en varias ocasiones por el dominio del comercio marítimo. En el siglo XIX, China exportaba productos valiosos a cambio de plata británica, sin aceptar casi nada a cambio. Para invertir el flujo comercial deficitario, el Reino Unido inundó el mercado chino con opio desde la India. Cuando China intentó detener esta práctica, estallaron conflictos comerciales y armados, las llamadas guerras del opio, y que terminaron en la apertura por la fuerza de su economía al comercio extranjero. En el siglo XX, las políticas proteccionistas como la ley Smoot-Hawley de 1930, que elevó drásticamente los aranceles en Estados Unidos, contribuyeron a agravar la Gran Depresión y provocaron represalias en cadena por parte de otros países. Ya entonces se comprendía que en el comercio internacional levantar muros económicos no solo daña al adversario, también puede volverse en contra de quien los construye. Ahora bien, arancel es una palabra que está por estos días en la boca de todo el mundo, ¿no? Y entonces permítanme hacer una digresión para explicar qué es y qué papel juega en la cuestión. Pues bien, la palabra arancel proviene del árabe hispánico al-insal, que a su vez deriva del árabe clásico insal, que significa descargar o poner en tierra, y hace referencia al acto de registrar mercancías al desembarcar en un puerto. Hoy entendemos el arancel como un impuesto que un país impone a los bienes importados. Su función más evidente es la recaudación fiscal, pero su alcance va más allá. Los aranceles son utilizados para proteger industrias nacionales, equilibrar balanzas comerciales, responder a prácticas comerciales desleales e incluso como forma de presión política. Son en esencia una barrera artificial que encarece los productos extranjeros con el objetivo de hacer más competitivos los bienes producidos localmente. En algunos casos, esto se traduce en un alivio para sectores industriales en crisis. En otros, puede significar una carga extra para los consumidores y una fuente de tensión con los socios comerciales. Y es así que los aranceles pueden tener propósitos internos, como reactivar
sectores estratégicos, generar empleos o equilibrar la economía doméstica. Pero también tienen un claro uso externo. Funcionan como una herramienta de negociación, de castigo o de presión en las relaciones internacionales. Así, un país puede imponer aranceles no porque necesite dinero ni porque quiera proteger una industria específica, sino simplemente para enviar un mensaje, castigar a otro estado por una conducta específica o conseguir mejores condiciones en un tratado comercial. Y en fin, a otra cosa mariposa, y volvamos al asunto que nos convoca. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió no solo como la mayor potencia económica del planeta, sino también como el principal arquitecto del nuevo orden comercial internacional. Conscientes de que el proteccionismo había contribuido al colapso económico de los años 30 y al ascenso de los totalitarismos, los líderes estadounidenses promovieron una apertura económica sin precedentes. Desde Bretton Woods hasta la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, en 1947, la política comercial de los Estados Unidos se fundó en la idea de que el libre comercio no solo era un motor de crecimiento económico, sino también una herramienta de estabilidad geopolítica. Era en esencia un medio para evitar futuras guerras y fomentar alianzas duraderas. Durante las décadas siguientes, Washington impulsó múltiples rondas de negociación multilateral para reducir aranceles, abrir mercados y establecer reglas comunes. En este proceso, el GATT se convirtió en la base del sistema comercial mundial y en 1995 evolucionó hacia la Organización Mundial del Comercio, OMC, ampliando su alcance a servicios, propiedad intelectual y mecanismos de resolución de disputas. Estados Unidos, como principal impulsor de esta arquitectura, disfrutó de un rol privilegiado. Abría submercados, pero también exigía reciprocidad y muchas economías emergentes buscaron alinearse con ese modelo para integrarse en el sistema global. Sin embargo, esta narrativa no estuvo exenta de tensiones internas. Durante los años 80, bajo la administración de Ronald Reagan, Estados Unidos experimentó una oleada de preocupaciones sobre la pérdida de competitividad frente a Japón. El auge de las exportaciones japonesas en sectores clave como automóviles y electrónica generó temores sobre el declive industrial estadounidense. Aunque Reagan seguía abogando públicamente por el libre comercio, su gobierno impuso restricciones selectivas y presionó a Japón para que limitara voluntariamente sus exportaciones, lo que marcó un giro pragmático hacia el proteccionismo estratégico. Ya en el cambio de siglo, con el ingreso de China a la OMC en el año 2001, el debate comercial se intensificó aún más. Millones de empleos en la industria manufacturera estadounidense desaparecieron en las décadas siguientes. Y, aunque los economistas señalaban factores como la automatización, en la percepción pública, el culpable era el comercio internacional y, en particular, China. La promesa de que el libre comercio beneficiaría a todos comenzó a desgastarse. En este contexto, los tratados de libre comercio bilaterales y regionales adquirieron un rol central. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, firmado en 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, fue uno de los acuerdos más ambiciosos de su tiempo. Eliminó gran parte de las barreras arancelarias entre los tres países y consolidó una profunda integración económica en sectores como la automoción, la agricultura y la manufactura. Pero el acuerdo también fue objeto de críticas por haber facilitado la deslocalización de empleos hacia el sur del continente.
alimentando el resentimiento de trabajadores industriales que sintieron que el sistema los había abandonado. Décadas después, bajo presión política y social, el NAFTA fue renegociado durante la presidencia de Donald Trump. En 2020 entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que introdujo reglas más estrictas sobre el contenido regional de productos, mayores exigencias laborales y un enfoque más proteccionista en sectores sensibles. Claramente fue un síntoma de que el consenso del libre comercio de la posguerra había comenzado a resquebrajarse. La política comercial estadounidense, por tanto, ha oscilado históricamente entre la apertura global y la protección puntual de sectores estratégicos. Si durante décadas lideró un mundo cada vez más interdependiente y regulado, en los últimos años ha mostrado signos de repliegue, cuestionando las mismas reglas que ayudó a crear. Esta evolución no solo refleja cambios en la política exterior, sino también una transformación profunda del contrato social dentro del país. Ya no se trata solo de competir, sino de sobrevivir en un mundo donde el comercio ya no es sinónimo automático de prosperidad. Y fíjense, Estados Unidos, históricamente promotor del libre mercado, ha pasado a desempeñar un papel de fuerza disruptiva, desafiando las reglas del juego que él mismo ayudó a escribir. ¿Cómo lo ven? Desde hace algunos años el país parece haber cambiado radicalmente de postura, de defensor del multilateralismo comercial a protagonista de una política agresiva que muchos llaman proteccionismo estratégico. ¿Qué hay detrás de esta transformación? ¿Es una respuesta acaso a un modelo de globalización que ya no funciona? ¿O un intento de recuperar hegemonía en un mundo cada vez más multipolar? Hay que señalar dos hechos fundamentales para entender el estado de la cuestión. Uno, la progresiva desindustrialización de los Estados Unidos, y dos, la particular dinámica sino-norteamericana altamente interdependiente. La desindustrialización de Estados Unidos no es un fenómeno repentino, que va, sino un proceso que se ha gestado durante décadas, marcado por decisiones políticas, transformaciones económicas y una globalización acelerada. Desde mediados del siglo XX, especialmente a partir del año 70, el país comenzó a trasladar progresivamente su base manufacturera al extranjero, en busca de menores costos laborales y mayores márgenes de ganancia. Miles de empresas mudaron sus fábricas a Asia, especialmente al sudeste asiático y a China, alimentando un modelo de producción global cada vez más interconectado, pero también más vulnerable. Ciudades que alguna vez fueron símbolo del poder industrial estadounidense, como Detroit, Cleveland o Pittsburgh, comenzaron a perder empleos, población y relevancia. Las fábricas cerraron, los obreros quedaron en el limbo y el tejido social se resintió. La llamada Rust Belt o cinturón del óxido se convirtió en una metáfora viva del declive manufacturero. En paralelo a ese proceso, en la costa opuesta del país surgía una nueva forma de economía. En el norte de California, lejos del hollín y el acero, nacía un ecosistema empresarial centrado en la tecnología, la innovación digital y la propiedad intelectual. Silicon Valley se convirtió en el nuevo símbolo del progreso económico. Allí no se fabricaban productos tangibles en masa, sino ideas, plataformas, software, algoritmos. Diseñar en California y ensamblar en China se volvió la fórmula dominante en el paradigma de los nuevos tiempos. Estados Unidos conservó el cerebro, pero externalizó las manos. Silicon Valley no fue el causante directo de la desindustrialización, pero sí el gran beneficiario. A nivel macroeconómico, el país dejó de apostar por el hecho en Estados Unidos y se volcó hacia los servicios, las finanzas y la tecnología. Pero esta transición dejó heridas abiertas.
La desindustrialización no solo erosionó empleos bien remunerados, sino también una parte del orgullo económico estadounidense. Y hoy, frente a una China que domina la producción mundial, el debate sobre recuperar la industria nacional vuelve con fuerza. Pero la pregunta es, ¿puede Estados Unidos reindustrializarse en un mundo tan diferente al que dejó atrás? Hoy por hoy, Estados Unidos es sin duda alguna el mayor consumidor del planeta. Su economía, basada en el gasto interno, sostiene una demanda constante y voraz de bienes, tecnología, energía y alimentos. Del otro lado del tablero, China se ha consolidado como el mayor productor del mundo, una fábrica global que no solo abastece a millones de hogares estadounidenses y del resto del mundo, sino que también controla eslabones clave en las cadenas de suministros globales. Esta relación en apariencia simbiótica es también profundamente tensa. El consumidor y el productor más grandes del mundo dependen mutuamente, pero al mismo tiempo compiten por el liderazgo económico, tecnológico y geopolítico. Y cuando uno levanta barreras como aranceles o restricciones tecnológicas, el otro responde con igual contundencia. Así, lo que comenzó como una estrategia comercial se convierte rápidamente en un pulso por el poder en el siglo XXI.